Las aspas del helicóptero azotaron el aire ártico por última vez antes de que el piloto cortara el motor, dejándome solo con el aullido del viento y el crujido de mis botas sobre la plataforma de aterrizaje. El frío me golpeó como un muro físico, 40 grados bajo cero según los instrumentos, y ajusté la chaqueta táctica contra mi cuerpo mientras recorría con la mirada la extensión metálica de la Estación de Investigación Ártica Delta 7, desplegada sobre el desierto helado. El complejo parecía como si alguien hubiera dejado caer un puñado de contenedores de acero sobre el hielo y luego los hubiera conectado con pasarelas cubiertas. Todo eran ángulos afilados y eficiencia industrial, construido para soportar un clima capaz de matarte en cuestión de minutos si bajabas la guardia. Vapor blanco se elevaba desde varias rejillas y conductos de escape, las únicas señales de que el lugar seguía funcionando, al menos en apariencia. Todo el complejo descansaba sobre pilotes reforzados que lo mantenían elevado por encima del permafrost, y podía ver cómo el viento había tallado formaciones de hielo alrededor de las vigas de soporte. Ajusté las correas del chaleco táctico y comprobé que mi arma corta siguiera bien asegurada en la funda. El peso del equipo de misión me resultaba familiar sobre los hombros: comunicaciones, suministros de emergencia, equipo táctico estándar, todo lo necesario para lo que se suponía iba a ser una simple operación de extracción. El informe de la directora Beatriz Colina durante las 3 horas de vuelo desde Anchorage había sido, como siempre, minucioso y típicamente burocrático. 6 científicos habían desaparecido 3 días atrás, me recordó mientras repasaba archivos en la tableta. El equipo trabajaba en un proyecto de excavación profunda, perforando casi 2 millas de hielo para alcanzar lo que los informes preliminares describían como un artefacto de origen desconocido. El procedimiento estándar habría sido esperar refuerzos y establecer un protocolo de investigación completo, pero la ventana meteorológica se cerraba rápido. Otro sistema de tormentas se desplazaba desde el norte, y si no sacábamos a la gente ahora, tal vez no tendríamos otra oportunidad en semanas. El equipo desaparecido estaba formado por la doctora Diana Torres, investigadora principal, y otros 5 especialistas en geología, arqueología y análisis de núcleos de hielo. Todos eran investigadores árticos experimentados. Personas que sabían perfectamente que no se camina por un páramo helado sin una línea de comunicación fiable. Su último contacto por radio había sido una actualización rutinaria el martes por la mañana. Cuando no realizaron el reporte programado esa tarde, los sistemas automatizados activaron la baliza de emergencia. Colina había sido clara: esto era una operación de recuperación, no de rescate. Después de 3 días en estas condiciones, las probabilidades de encontrar a alguien con vida eran prácticamente nulas. Mi trabajo era asegurar las instalaciones, reunir toda la información posible sobre lo ocurrido y preparar el lugar para el equipo de investigación completo en cuanto el tiempo lo permitiera. La plataforma de aterrizaje era estándar militar, rejilla de acero reforzado, diseñada para soportar aeronaves pesadas en condiciones extremas. El hielo se había acumulado en los huecos entre las franjas metálicas, y podía sentir la estructura flexionarse muy levemente bajo mi peso mientras el viento intentaba empujarme de lado. El piloto ya estaba con la lista de comprobación posterior al vuelo, ansioso por volver al aire antes de que el clima empeorara. Le levanté el pulgar y lo observé mientras hacía girar de nuevo los rotores. El helicóptero se elevó en una nube de nieve y cristales de hielo, y el rugido del motor se desvaneció rápido en la inmensidad blanca. Entonces me quedé solo. Solo con la estación, y con el viento. La entrada principal se alzaba a unos 50 metros, conectada a la plataforma por una pasarela cubierta que parecía haber recibido una buena paliza de las últimas tormentas. Podía ver el hielo acumulado en los soportes y varios paneles superiores abollados o arrancados por objetos arrastrados por el viento. Lo más inquietante era la baliza roja de emergencia, montada en la torre de comunicaciones. Un pulso constante de luz carmesí contra el blanco absoluto, una confirmación visual de que allí dentro algo había salido muy mal. Saqué la radio y presioné el botón del micrófono. Central, aquí Daniel. Ya estoy en Delta 7. La baliza de emergencia está activa. Sin contacto visual con el personal. Me respondió el estático. No el suave siseo de un canal despejado, sino un crepitar áspero, sucio, el tipo de interferencia que indica fallo de equipo, o perturbación atmosférica. Ajusté la frecuencia y lo intenté de nuevo. Central,
Aquí Daniel. Prueba de radio, cambio. Más estática. Tal vez voces enterradas bajo el ruido, pero nada que pudiera distinguir con claridad. La radio había funcionado perfectamente durante el vuelo, pero las condiciones árticas podían destrozar cualquier sistema de comunicaciones. Hice una nota mental para repetir el intento desde el interior de la instalación y sujeté de nuevo el dispositivo al chaleco. La pasarela hacia la entrada principal estaba cerrada, pero sin calefacción. Básicamente era un simple rompevientos, diseñado para evitar que el personal se perdiera en una tormenta de nieve al moverse entre edificios. Mi aliento formaba nubes densas en el aire helado mientras avanzaba hacia el corazón de la estación, escuchando cómo la estructura se quejaba y crujía a mi alrededor mientras el viento ponía a prueba cada junta y cada conexión. La entrada principal era un sistema de esclusa ártica estándar, 2 puertas pesadas con una pequeña cámara entre ambas para minimizar la pérdida de calor. La puerta exterior estaba sin bloquear, lo cual no era necesariamente extraño. En una emergencia, nadie se detiene a pensar en los protocolos de seguridad. Crucé la esclusa y entré en el interior de la estación. Lo primero que me golpeó fue la temperatura. Después del frío brutal de fuera, el interior casi se sentía tropical, tan cálido que empecé a sudar de inmediato bajo la chaqueta pesada. Pero no era el calor cómodo de un edificio bien climatizado. Era un calor espeso, opresivo, el de un sistema de calefacción forzado al máximo, el tipo de temperatura que vuelve lento el pensamiento y pesado el cuerpo. Lo segundo que noté fue la iluminación. En lugar del blanco intenso de los fluorescentes que esperaba, los pasillos estaban iluminados únicamente por las luces de emergencia, tiñéndolo todo con un resplandor rojo infernal. El sistema de iluminación principal había fallado, o alguien lo había apagado a propósito. Solo quedaba funcionando el sistema de emergencia. La luz roja lo deformaba todo. Las distancias se volvían difíciles de calcular, los colores parecían apagados, y las sombras se alargaban más de lo que deberían, densas, amenazantes. Saqué mi pistola reglamentaria y la mantuve baja, en posición de alerta, mientras avanzaba hacia el pasillo principal. La estación se sentía mal, de una forma que no supe identificar de inmediato. No era solo el calor ni la iluminación. Había algo más. Algo en el aire, en el silencio, que hacía que mis instintos me gritaran que diera media vuelta. El pasillo se extendía frente a mí, flanqueado por puertas que conducían a laboratorios, almacenes y módulos de alojamiento. A primera vista, todo parecía normal, paredes limpias, alfombra industrial, equipamiento estándar de una instalación gubernamental. Pero, a medida que me acercaba, empecé a notar detalles que me helaron la sangre. Símbolos extraños habían sido arañados en las paredes metálicas, tallados con tanta fuerza que dejaban surcos brillantes en la pintura. No eran garabatos al azar ni simples actos de vandalismo. Eran marcas deliberadas. Símbolos organizados en patrones y secuencias a lo largo de todo el corredor. Algunos se parecían vagamente a letras o números de alfabetos que no reconocía. Otros eran puramente geométricos, círculos dentro de otros círculos, líneas que se cruzaban, formas angulosas que dolía mirar directamente. Intenté concentrarme en un símbolo en particular. Un diseño complejo que podría haber sido alguna clase de fórmula matemática. Pero cuanto más lo miraba, más me lloraban los ojos y más fuerte empezaba a latirme la sien. Era como intentar fijar la vista en una ilusión óptica que cambiaba justo en el borde de la percepción. Me obligué a apartar la mirada y seguí por el pasillo. Los símbolos no eran antiguos. Las virutas de metal seguían esparcidas en el suelo bajo algunos de ellos, y el acero expuesto aún no había empezado a oxidarse. Alguien los había grabado hacía poco, probablemente en los últimos días. La pregunta era quién, por qué, y con qué clase de herramienta se cortaba así una pared de acero reforzado. Seguí el corredor en dirección a lo que, según el informe de la misión, era el área común, una combinación de comedor y sala de recreo donde el equipo de investigación pasaba la mayor parte de su tiempo libre. Los símbolos continuaban a lo largo de las paredes, cada vez más complejos, más intrusivos, más perturbadores cuanto más me adentraba en la estación. El área común era un desastre. Mesas y sillas volcadas,
pertenencias personales esparcidas por el suelo. Pero no tenía el desorden caótico de una pelea o de una estampida. Todo estaba dispuesto en patrones. Configuraciones precisas que reproducían los símbolos de las paredes. Las sillas estaban apiladas formando figuras geométricas exactas. Libros y papeles trazaban círculos y espirales en el suelo. Incluso la ropa y los objetos personales parecían seguir un sistema de organización que no lograba comprender. Enseguida guardé el arma y me puse a registrar los restos, buscando algo que explicara qué había ocurrido allí. La mayoría de los documentos dispersos eran papeles rutinarios, formularios administrativos, solicitudes de suministros, calendarios de mantenimiento, reportes de personal. Pero, en el centro de la sala, dispuestas en un círculo perfecto, encontré las notas de investigación de la doctora Diana Torres. Las páginas estaban cubiertas de una letra que empezaba ordenada y profesional, y se volvía cada vez más errática a medida que avanzaba la lectura. Las primeras entradas describían el proceso de excavación. El trabajo meticuloso para perforar casi 2 millas de hielo y alcanzar lo que fuera que habían encontrado en el fondo. Torres escribía sobre muestras de núcleos de hielo, estudios geológicos, la emoción de toparse con algo que no encajaba en ningún patrón histórico ni arqueológico conocido. Pero, conforme pasaban los días, el tono cambiaba. La letra de Torres se volvía más apurada, temblorosa. Sus observaciones dejaban de ser científicas y se tornaban personales. Escribía sobre sueños que se sentían demasiado reales, sobre sonidos que provenían de habitaciones vacías, sobre sombras que parecían moverse cuando nadie las miraba. La última entrada tenía fecha de hace 4 días, pero, según mi informe, el equipo solo llevaba 3 días desaparecido. Leí las últimas líneas varias veces, intentando entender lo que Torres había escrito. El artefacto no es lo que creíamos. No es de nuestro mundo, no es de nuestro tiempo. Los demás todavía no lo entienden, pero lo harán. Ya estamos perdidos, aunque aún no lo sepamos. Los símbolos intentan decirnos algo, pero comprenderlos te cambia. Puedo sentirlo ocurriendo en mí ahora. Si alguien encuentra estas notas, no intente comprender lo que hallamos ahí abajo. Solo márchese. Solo corra. Dejé las hojas con cuidado, las manos más firmes de lo que me sentía por dentro. La pantalla de la tableta proyectó un resplandor azul pálido sobre mi rostro cuando abrí los planos del complejo. Las notas de Torres mencionaban el lugar de excavación, y ahora necesitaba encontrarlo. Según los planos digitales, la instalación se extendía 2 niveles por debajo del piso principal, con un sistema de túneles recién construido que conducía hasta un punto señalado en el mapa con un nombre simple y nada tranquilizador. Sitio Alfa. Metí la tableta en el bolsillo interior de la chaqueta y regresé hacia el pasillo principal. El calor seguía siendo asfixiante, haciendo que mi equipo táctico se pegara incómodo a la piel. La iluminación de emergencia seguía bañándolo todo con ese tono rojo inquietante, proyectando sombras alargadas que parecían moverse de forma independiente a sus fuentes. El tramo de escaleras que descendía estaba señalado con los típicos letreros de seguridad, pero alguien había tallado esos mismos símbolos geométricos en la barandilla metálica. Los cortes eran tan profundos que podía sentirlos a través de los guantes mientras bajaba. Cada paso retumbaba en el espacio angosto, el sonido rebotando en las paredes de una forma que hacía parecer que había alguien más bajando justo detrás de mí. El segundo nivel se veía distinto al principal. Las paredes eran más nuevas, construidas con paneles prefabricados en lugar de los contenedores marítimos reconvertidos del nivel superior. Focos de obra colgaban del techo a intervalos regulares, aunque la mitad se habían fundido o los habían desactivado a propósito. Los símbolos arañados no eran simples marcas aisladas aquí. Cubrían secciones enteras de pared, como si fueran algún tipo de lenguaje escrito. Saqué de nuevo la tableta para comprobar mi posición en los planos. La entrada al túnel debía estar justo delante, pasando lo que parecía ser una zona improvisada de almacenamiento de equipo. Componentes de perforación y muestras de núcleos de hielo se amontonaban en estanterías metálicas a lo largo de las paredes. Algunas de esas muestras habían sido retiradas de sus contenedores protectores y dispuestas formando los mismos patrones geométricos que había visto arriba. Los símbolos parecían más complejos allí abajo,
superpuestos unos sobre otros en lugares donde varias manos habían trabajado al mismo tiempo. Algunas de las tallas se veían recientes, con virutas de metal aún pegadas a las ranuras, mientras que otras tenían un aspecto envejecido, pese a que los planos de la instalación indicaban una fecha de construcción muy reciente. Cuando no los miraba directamente, habría jurado que los patrones se desplazaban levemente en mi visión periférica. Líneas que se conectaban y desconectaban de formas que me hacían lagrimear. La entrada del túnel estaba exactamente donde los planos indicaban. Se había abierto un boquete en la pared exterior de la instalación, revelando un pasadizo que se perdía en la oscuridad, más allá del alcance de la iluminación de emergencia. Los bordes de la abertura mostraban las prisas con las que se había trabajado, aislamiento expuesto, soldaduras sin terminar y cables sueltos sujetos a toda prisa con cinta industrial. Activé la luz LED montada en mi casco táctico y di un paso dentro del túnel. La temperatura cayó de inmediato, mi aliento formó nubes visibles en el aire súbitamente glacial. El pasadizo estaba excavado en hielo sólido, con paredes lisas y regulares, como si algo las hubiera cortado con un equipo de precisión. El suelo mostraba señales de tránsito reciente, huellas de botas congeladas en la superficie, formando un rastro claro que se adentraba aún más bajo tierra. El túnel descendía con una inclinación constante, siguiendo lo que debía de ser el recorrido original de la operación de perforación. La luz de mi casco apenas iluminaba unos 6 metros por delante. Más allá, todo desaparecía en una oscuridad absoluta. Las paredes se estrechaban lo suficiente como para que pudiera tocar a ambos lados y extendía los brazos, generando una sensación de claustrofobia que me empujaba a avanzar más rápido de lo prudente sobre aquella superficie helada. 20 minutos de marcha cuidadosa me llevaron más abajo de lo que había esperado. El túnel parecía no tener fin, curvándose de forma imperceptible para seguir los contornos de lo que fuera que se escondiera bajo el hielo. La tableta había perdido la señal GPS casi en cuanto entré en el pasadizo, dejándome depender por completo de mi propio sentido de orientación para calcular el avance. Las paredes de hielo empezaron a cambiar a medida que descendía. Lo que al principio era hielo normal, transparente, fue adquiriendo poco a poco una luminiscencia azul antinatural que parecía emanar desde el interior mismo del material congelado. El resplandor era tenue, pero innegable, lo suficiente como para que pudiera distinguir el contorno del túnel incluso cuando la luz del casco apuntaba en otra dirección. La temperatura seguía cayendo con cada paso. Incluso a través de mi equipo táctico aislante, podía sentir el frío filtrándose hasta los huesos. Mi respiración salía en bocanadas cortas que se cristalizaban casi al instante en el aire helado. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de mis botas sobre el hielo y el chasquido ocasional de las paredes congeladas ajustándose a los cambios de temperatura. Al fin, el túnel desembocó en algo más grande. La luz de mi casco captó el borde de lo que parecía ser una cámara subterránea enorme, el haz perdiéndose en la distancia antes de alcanzar el otro lado. Crucé la abertura y me encontré en un espacio que desafiaba la escala modesta de la estación de investigación sobre nuestras cabezas. La cámara era gigantesca, fácilmente de unos 30 metros de diámetro y casi igual de alta. Las paredes se curvaban hacia arriba y desaparecían en la oscuridad, talladas en un hielo macizo que brillaba con esa misma radiancia azul antinatural que había visto en el túnel. Se habían instalado focos de obra alrededor del perímetro, aunque la mayoría estaban apagados o dañados. Los pocos que aún funcionaban proyectaban círculos de luz blanca y dura que no hacían más que remarcar las enormes áreas que permanecían sumidas en sombra. En el centro de la cámara había algo que me hizo detenerme en seco. Una esfera perfecta, de unos 8 pies, tal vez 2,5 metros, de diámetro, reposaba sobre el suelo de hielo como si alguien la hubiera colocado allí con un cuidado casi ceremonial. Su superficie era completamente negra. No solo oscura, sino devoradora de luz, creando la perturbadora ilusión de estar mirando un agujero abierto directamente en la tela de la realidad. Me aproximé despacio, el eco de mis pasos expandiéndose por el vasto espacio. La esfera parecía tirar de mi mirada, atrapando mi atención de una forma que hacía difícil enfocarme en cualquier otra cosa dentro de la cámara. Cuanto más me acercaba, más evidente se hacía que no estaba hecha de ningún material que yo pudiera reconocer. La superficie no mostraba reflejos, ni textura, ni el más mínimo indicio de cómo o de qué estaba construida.
La tableta empezó a comportarse de manera extraña en cuanto me aproximé a la esfera. La pantalla parpadeaba entre la visualización normal y cascadas de datos que no tenían ningún sentido. Lecturas de temperatura que saltaban entre extremos imposibles. Mediciones electromagnéticas que se disparaban más allá de las capacidades del dispositivo. Coordenadas GPS que me situaban, simultáneamente, en varios puntos distintos del planeta. La radio enganchada a mi equipo comenzó a emitir un zumbido bajo. Apenas audible al principio, pero cada segundo, creciendo un poco más. El sonido no salía de los altavoces de la forma habitual. Parecía generarse en el propio dispositivo, como si los componentes electrónicos vibraran al unísono con algo más, allí dentro, en la cámara. Estaba a unos 3 metros de la esfera cuando una voz habló a mi espalda, tranquila y medida, como si estuviéramos teniendo una conversación casual. Fascinante, ¿no cree? Me giré de inmediato, la mano moviéndose por instinto hacia mi arma corta, y me encontré frente a una figura alta, de pie en las sombras, cerca de la entrada de la cámara. La luz de mi casco cortó la oscuridad, iluminando a la figura con un contraste brutal, y lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. Lo que tenía delante parecía humano en el sentido más básico, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Pero todo en sus proporciones estaba mal. Parecía estirado, alargado, como si alguien hubiera agarrado a una persona normal y la hubiese pasado por una lente deformante, haciéndolo demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que se curvaban en ángulos que no deberían ser posibles. Lo peor era su rostro, completamente oculto en sombras a pesar del potente haz LED apuntando directamente hacia él. La oscuridad alrededor de su cabeza parecía absorber la luz por completo, creando un vacío donde deberían estar sus facciones. Mantuve el arma apuntando al centro de su torso, el dedo apoyado contra el guardamonte. Todos los instintos que había desarrollado tras años de operaciones tácticas me gritaban que aquella situación estaba muy por encima de cualquier protocolo conocido, pero el entrenamiento entró en acción de todos modos. Cuando te enfrentas a una amenaza desconocida, estableces control y recopilas información. ¿Quién eres?, exigí, mi voz rebotando contra las paredes de hielo de la cámara. Identifícate. La figura ladeó la cabeza en un ángulo antinatural. Y cuando habló, su voz no mostró el menor rastro de esfuerzo, a pesar del frío extremo que hacía que mi aliento se cristalizara con cada palabra. Soy lo que podrían llamar un observador, dijo, con un tono casi agradable, como de charla tranquila. Observo, registro, mido cómo responde su especie cuando se enfrenta a lo desconocido. La cosa señaló la esfera negra a mi espalda con uno de sus brazos alargados. El movimiento fluía como líquido, más que como articulaciones moviendo huesos y músculos. Este es uno de nuestros instrumentos. Los científicos que busca fueron bastante entretenidos en sus momentos finales. Reacciones fascinantes ante lo imposible. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del Ártico me recorrió la columna. La naturalidad con la que hablaba del equipo de investigación, el uso del pasado, su completa indiferencia hacia mi arma. Todo en aquel encuentro violaba cualquier marco que yo tuviera para entender la realidad. ¿Dónde están?, pregunté, manteniendo la voz firme y profesional. ¿Dónde está el equipo de investigación? El observador, así fue como empecé a pensar en él, ladeó de nuevo la cabeza, y pude percibir, de algún modo, una especie de diversión emanando del vacío donde debería estar su rostro. Están aquí, respondió, y sus palabras tenían un peso que me hizo doler las muelas. Están muertos. Están muriendo. El tiempo fluye de manera extraña alrededor de nuestros dispositivos. Agente Daniel, la causa y el efecto se vuelven fluidos. El hielo que sentí entonces no fue el del entorno, sino el que me atravesó las venas cuando usó mi nombre. Yo no me había identificado con nadie en la instalación, y no había forma de que aquella cosa supiera quién era, a menos que hubiera estado observándome desde el momento en que llegué. Las implicaciones de eso dispararon mi mente por caminos que no quería recorrer. Apreté con más fuerza la empuñadura de la pistola y tomé una decisión que, en cualquier otra circunstancia, me habría costado un informe disciplinario. Pero nada de aquello era normal.
Y la cosa que tenía delante acababa de admitir que le había hecho algo al equipo de investigación. Disparé 3 veces al centro de su torso. Los estallidos secos de los disparos retumbaron en la cámara como truenos. Los fogonazos del cañón iluminaron las paredes de hielo en destellos blancos, cortados, como un estroboscopio. Mantuve el arma firme, esperando ver el impacto. Las balas atravesaron aire vacío. El observador se echó a reír, y el sonido fue como vidrio quebrándose mezclado con electricidad estática. No se había movido, no se había apartado. Los disparos simplemente habían cruzado el espacio donde parecía estar su cuerpo, como si no hubiese nada ahí. Tus armas están diseñadas para amenazas que existen dentro de tu realidad, dijo. La diversión en su voz era ya inconfundible. No puedes dañar a lo que observa desde fuera de ese marco. Tú, sin embargo, sí puedes morir dentro de él. Seguí apuntándole de todos modos, aunque las manos habían empezado a temblar, y no era por el frío. Todo lo que sabía sobre física, sobre causa y efecto, sobre las reglas básicas que gobiernan el mundo, se estaba desmoronando frente a mí. Las balas no atraviesan objetos sólidos. Las personas no se estiran como chicle y siguen caminando. Las voces no salen de rostros hechos de sombra. Pero yo estaba viendo todo eso. Viviéndolo. La cámara a mi alrededor empezó a cambiar. Las paredes de hielo ondularon como agua. Su luminiscencia azul latía en patrones que dolía mirar directamente. Los focos de obra esparcidos por el yacimiento arqueológico parpadearon y chispearon, proyectando sombras salvajes que se movían de forma independiente de sus fuentes. La esfera negra en el centro de todo pareció hacerse más grande. O quizá era yo quien se hacía más pequeño. La perspectiva dejó de tener sentido cuando el espacio mismo empezó a doblarse y retorcerse. Mi tableta comenzó a gritar. No emitía pitidos ni sonidos electrónicos de fallo, estaba produciendo un chillido real, como metal siendo desgarrado. La pantalla mostraba lecturas que no podían ser reales. Temperaturas que vaporizarían la materia al instante. Registros electromagnéticos que se salían de todas las escalas. Coordenadas de GPS que me situaban en 17 lugares distintos al mismo tiempo. La desorientación me golpeó como un impacto físico. Arriba y abajo perdieron todo significado cuando la cámara empezó a rotar sobre ejes que no existían. Mi oído interno no lograba procesar lo que le estaba pasando a mi sentido del equilibrio, y sentí que caía en múltiples direcciones a la vez, estando completamente quieto. La risa del observador continuó a través de todo aquello, una banda sonora constante del quiebre de la realidad. Intenté moverme, correr, hacer cualquier cosa que no fuera quedarme ahí mientras el mundo se disolvía a mi alrededor, pero mis piernas no respondían bien. Cada paso que intentaba daba como resultado que me deslizara de lado o hacia atrás, como si el concepto mismo de avance hubiese sido redefinido sin consultarme. Entonces, entre un latido y el siguiente, todo volvió a la normalidad. Me encontré de pie en la entrada del túnel, con la luz de mi casco iluminando la abertura tosca cortada a través del muro exterior de la instalación. El aislante expuesto. Las soldaduras sin terminar. Los cables sueltos asegurados con cinta industrial. Todo exactamente como lo había visto por primera vez hacía 20 minutos. Mi tableta había dejado de gritar y ahora mostraba lecturas perfectamente normales, como si acabara de llegar y la hubiera encendido por primera vez. Según cada pieza de equipo que llevaba encima, acababa de llegar a la entrada del túnel. Miré mi reloj, esperando ver que habían pasado 20 minutos desde que entré la primera vez. La pantalla digital marcaba las 3:17 de la tarde, exactamente la misma hora que había registrado cuando me acerqué a esta entrada. Mi pulso debería estar desbocado, después de todo lo que acababa de ocurrir. Pero la lectura era estable, normal, como si no hubiese pasado nada. La confusión me golpeó más fuerte que la desorientación en aquella cámara imposible. Recordaba cada detalle. Las proporciones erróneas del observador. La manera en que mis balas atravesaron aire vacío. La sensación de la realidad doblándose alrededor de esa esfera negra. Pero según mi equipo, nada de eso había sucedido.
Estaba de pie en la entrada del túnel por primera vez, exactamente igual que 20 minutos antes. Bajé la vista hacia mi arma, aún enfundada. El seguro seguía exactamente donde lo había dejado antes de apuntar al observador. Mi chaleco táctico no mostraba señales de lucha, ningún indicio de que hubiese disparado 3 veces al centro de algo que no debería existir. Incluso mi respiración era tranquila y medida. No eran los jadeos entrecortados que recordaba de intentar avanzar por aquella cámara cambiante. Algo estaba mal. No solo en la situación. Algo estaba mal con el tiempo mismo. Descendí de nuevo por el túnel. Esta vez, prestando atención a cada detalle. La caída de temperatura me golpeó en el mismo punto. Mi aliento formó las mismas nubes en el haz LED. Pero ahora reconocí las huellas de botas congeladas en el suelo de hielo. Ya las había visto antes, en lo que se sentía como otra vida, pero que aparentemente nunca había pasado. Las paredes lisas. La curva gradual siguiendo las formaciones geológicas. La forma en que mi tableta perdía señal de GPS exactamente a los 47 pasos desde la entrada. Todo coincidía con mis recuerdos. La luminiscencia azul empezó a surgir de las paredes de hielo en el mismo punto de referencia. También recordaba eso. La manera en que proporcionaba una luz ambiental más allá del haz de mi casco. Cada paso se sentía como caminar dentro de un guión que ya había leído, siguiendo cotaciones escénicas que había memorizado sin saberlo. El túnel descendía con el mismo ángulo, giraba a la izquierda alrededor de la misma formación de hielo, y se abría la misma cámara enorme. Pero esta vez algo era distinto. Cuerpos yacían esparcidos alrededor de la base de la esfera negra. 6 de ellos, colocados en un círculo irregular a unos 4 o 5 metros del artefacto. Me acerqué despacio, el arma ya desenfundada antes de entrar en la cámara. Los focos de obra seguían mayormente apagados, dejando el haz de mi casco como la principal fuente de luz. Mientras avanzaba entre los cadáveres, identificar a la doctora Diana Torres fue sencillo gracias a las fotos de personal en mi informe de misión. Yacía boca arriba, los brazos abiertos. El rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Tenía los ojos abiertos, clavados directamente en la esfera, y la boca bloqueada en lo que parecía un grito. Cristales de hielo se habían formado sobre su piel. Pero debajo, alcancé a ver algo más. Patrones geométricos grabados directamente en su carne, idénticos a los símbolos que había encontrado por toda la instalación. Los otros miembros del equipo estaban dispuestos de forma similar. El doctor Jaime Morán, el geólogo, estaba acurrucado en posición fetal, con las manos presionadas contra las sienes. La doctora Sarah Chen tenía los brazos envueltos alrededor de su propio cuerpo. Pero aquella postura defensiva no bastaba para ocultar los mismos símbolos tallados que cubrían su piel expuesta. Cada cuerpo contaba la misma historia. Murieron en terror, y algo los marcó antes o durante sus últimos instantes. Me arrodillé junto a Torres, cuidando de no alterar la escena. Sus notas de investigación estaban esparcidas a su alrededor. Los papeles que había encontrado arriba, ordenados en un círculo perfecto, ahora estaban repartidos al azar sobre el hielo. La última entrada que había leído estaba allí, advirtiendo sobre el artefacto, sobre los cambios que llegaban al comprenderlo. Pero había páginas adicionales que no había visto antes, cubiertas de los mismos símbolos geométricos que marcaban las paredes, y ahora marcaban a los muertos. Fascinante, ¿verdad? La voz surgió del mismo punto que antes. Me giré de inmediato, el arma en alto, y encontré al observador de pie en las sombras, cerca de la entrada de la cámara. Las mismas proporciones imposibles. El mismo rostro que absorbía la luz. Los mismos movimientos fluidos que dolía seguir con la mirada. Bienvenido de nuevo, dijo, ladeando la cabeza en ese ángulo antinatural. Esta es tu segunda iteración. Me pregunto cuántas harán falta antes de que entiendas lo que estás viendo en realidad. Mi dedo se movió hacia el gatillo. Recordaba haber disparado contra esa cosa, recordaba las balas atravesando el aire vacío, pero también me recordaba allí, de pie en la entrada del túnel, sin memoria alguna de haber disparado.
La contradicción hizo que la cabeza me latiera de dolor. ¿Recuerdas?, continuó el observador, avanzando hacia mí con movimientos que no terminaban de obedecer las leyes de la física. Bien. La persistencia de memoria entre iteraciones es rara en tu especie. La mayoría de los humanos se reinicia por completo, obligados a redescubrir las mismas verdades una y otra vez, hasta que sus mentes se rompen por la repetición. ¿Qué quieres? Mantuve mi arma apuntando al centro del torso, aun sabiendo que era inútil. Querer. El observador rió, y el sonido fue como cristal haciéndose añicos mezclado con estática. Yo observo. Yo registro. Mido respuestas a estímulos que están más allá de los parámetros de tu realidad. Tu equipo de investigación proporcionó datos excelentes antes de que sus mentes colapsaran. Pero tú podrías ofrecer algo aún más valioso. Empecé a retroceder hacia el túnel, pero cuando miré por encima del hombro, la entrada había desaparecido. Un muro de hielo macizo se extendía donde antes estaba la abertura, como si el pasadizo jamás hubiera existido. El observador notó mi descubrimiento e inclinó la cabeza de ese modo antinatural. La salida aparece cuando la iteración se completa, explicó. Hasta entonces, experimentas lo que yo elijo mostrarte, lo que necesito que experimentes para una correcta recopilación de datos. Las paredes de la cámara empezaron a moverse hacia adentro. No era la distorsión de la realidad de antes, sino una compresión física y tangible. El hielo gemía y se agrietaba mientras el espacio se contraía, empujando los cuerpos esparcidos hacia el centro, donde aguardaba la esfera negra. Presioné la espalda contra el muro, pero siguió avanzando, la superficie rugosa del hielo raspando contra mi chaleco táctico. Los 20 pies de espacio libre se convirtieron en 15. Luego en 10. La esfera parecía pulsar con cada reducción del espacio, su superficie devoradora de luz creando una ilusión de profundidad que dolía mirar directamente. El observador permaneció perfectamente inmóvil mientras las paredes se cerraban a nuestro alrededor, ajeno a la presión aplastante que se acumulaba en mi pecho. El tiempo funciona de manera diferente aquí, dijo con tono conversacional, como si no estuviéramos a punto de ser reducidos a pulpa. La causa y el efecto se vuelven sugerencias más que leyes. La muerte se vuelve temporal. El dolor se vuelve educativo. A 5 pies de distancia, los cuerpos del equipo de investigación ya estaban siendo empujados contra mis piernas. Sus extremidades congeladas presionaban mis botas. Empecé a oler algo que no estaba bien. No era olor a descomposición, sino algo químico, penetrante, que hacía arder mis senos nasales. Los símbolos geométricos tallados en las paredes de hielo se encendieron, pulsando al ritmo de mi propio corazón. 3 pies. 2. La presión se acumulaba en mi cráneo, detrás de los ojos, en las articulaciones. El hielo se clavó en mis hombros, obligándome a quedarme de pie, sin espacio para moverme. El rostro del observador quedó a escasos centímetros del mío, esa cuenca que devoraba la luz en el lugar donde deberían estar sus facciones. Hasta la próxima, susurró. La oscuridad reclamó mi visión. No fue el desvanecimiento gradual de la inconsciencia, sino una ausencia inmediata y total de luz y de sensación. Sentí que caía a través de un espacio vacío, sin dirección ni duración. Sin aire, sin sonido, sin puntos de referencia para anclar mi percepción de la realidad. Entonces abrí los ojos en la entrada del túnel. Mi reloj marcaba las 3:17 de la tarde. Las manos me temblaban mientras miraba la pantalla digital. La misma hora otra vez. Estaba atrapado en algún tipo de bucle temporal, obligado a revivir el descenso una y otra vez. El observador había sido claro con eso. Esta era mi segunda iteración. ¿Cuántas más habría? ¿Cuántas veces tendría que ver esos cuerpos, enfrentarme a esa cosa, sentir las paredes cerrándose sobre mí? Empecé a caminar hacia la instalación principal en lugar de descender. Tal vez podría romper el patrón si me negaba a entrar en el túnel. Pero después de 50 pasos, me encontré de nuevo de pie frente a la entrada del túnel, sin memoria de haberme girado. El bucle no era solo temporal. Estaba controlando mis acciones, obligándome a seguir el mismo camino sin importar mis decisiones conscientes.
La tercera iteración comenzó. Esta vez, el observador me esperaba en la cámara desde el inicio. Estaba de pie entre los cuerpos, un dedo imposible de largo trazando los símbolos geométricos tallados en la frente de Torres. Cuando me vio entrar, se irguió y señaló los cadáveres. Ellos también intentaron resistirse, dijo. La doctora Torres aguantó 47 iteraciones antes de que su mente aceptara finalmente lo que estaba experimentando. El doctor Morán logró 63. La doctora Chen ostenta el récord actual, 91 ciclos antes del colapso psicológico completo. La cuarta iteración trajo horrores distintos. En lugar de las paredes aplastantes, el observador me mostró visiones proyectadas directamente en la mente. Me vi a mí mismo con 12 años, sentado junto a la cama de hospital de mi madre mientras el cáncer la devoraba desde dentro. Volví a presenciar sus últimos momentos, escuché su respiración trabajosa, sentí la misma impotencia de entonces, demasiado joven para entender por qué la medicina no podía salvarla. Trauma formativo, anotó el observador, como si estuviera tomando notas clínicas. La base de tu perfil psicológico actual. Interesante cómo eso influyó en tu elección de profesión. Siempre intentando salvar a personas que no pudiste salvar. Luego, la quinta iteración trajo criaturas que no deberían existir. Sombras líquidas que se movían independientemente de cualquier fuente de luz me acechaban por los túneles. Susurraban con voces que reconocía, la de mi madre, la de mi padre, la de amigos del entrenamiento que murieron en operaciones de las que no podía hablar. Las sombras me prometían alivio del bucle si dejaba de luchar. Si aceptaba lo que estaba ocurriendo. Si las dejaba entrar en mi mente, donde el dolor, por fin, se terminaría. Huí de ellas por pasadizos que se estiraban hasta lo imposible. Mis botas resbalaban sobre hielo que formaba patrones geométricos bajo mis pies. Las paredes volvieron a cerrarse, el hielo rechinando contra hielo con un sonido que hacía vibrar mis dientes. Me preparé para la oscuridad aplastante, para la caída ingrávida en la nada, para el inevitable chasquido que me devolvería a las 3:17 de la tarde, en la entrada del túnel. Pero esta vez, algo cambió. Cuando la negrura se disipó, no estaba solo. Una figura estaba acurrucada junto a la pared de la cámara, con las rodillas pegadas al pecho, mirándome con unos ojos que habían visto demasiado. Su ropa colgaba hecha jirones, los restos de un traje térmico de investigación, rasgado y manchado con sustancias que preferí no identificar. Su cabello se había vuelto completamente blanco, aunque su rostro aparentaba unos 40 y tantos. Profundas arrugas le surcaban las mejillas como cauces secos. «Eres nuevo», dijo, con una voz áspera que apenas alcanzaba a llenar la cámara. «Se nota porque todavía pareces sorprendido». Mantuve el arma lista, pero sin apuntarle directamente. El observador me había enseñado que las amenazas normales seguían reglas diferentes aquí. «¿Quién eres?» Doctor Saúl Delgado, geólogo. Era parte del equipo de Torres, soltó un sonido que tal vez fue una risa. Supongo que aún lo soy. Es difícil dejar un trabajo cuando no puedes irte. La esfera negra palpitó detrás de mí. La misma presencia devoradora de luz a la que ya me había acostumbrado, o eso creía, después de no sé cuántos bucles. Delgado la observó con la expresión resignada de alguien que dejó de sentir miedo cuando el miedo lo desgastó hasta dejarlo hueco. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. Delgado inclinó la cabeza, considerando la pregunta como si estuviera escrita en un idioma extranjero. «El tiempo no funciona como tú crees», respondió. «Me he visto morir 1000 veces, quizá 10.000. Al observador le encanta el espectáculo». Señaló débilmente la esfera. «Se alimenta de nuestro miedo, de nuestra confusión. La esfera tiene hambre, y nosotros somos la comida». Me agaché a su lado, notando cómo su piel había adquirido una cualidad translúcida, como si estuviera desvaneciéndose por los bordes. «¿Y los demás del equipo?», pregunté. «Torres, Morán, Chen». «Los otros se han ido». «¿De verdad se han ido?». «No idos de bucle», sus labios se tensaron. Torres duró más que nadie. Seguía intentando entender los símbolos.
Creía que podía comunicarse con ello. Señaló unos papeles desperdigados cerca de la base de la esfera. Entenderlo solo lo empeoró. Cuanto más aprendía, menos humana se volvía. La cámara tembló. Ese temblor familiar que anunciaba otro reinicio. Delgado ni siquiera parpadeó. No puedes escapar, susurró mientras las paredes iniciaban de nuevo su marcha hacia adentro. No te dejará. La oscuridad me tomó otra vez. Pero sus palabras me acompañaron durante la caída. Los bucles siguientes se desdibujaron entre sí. Encontraba a Delgado en posiciones distintas, a veces de pie, a veces arrastrándose, una vez colgando boca abajo del techo, como si la gravedad hubiera decidido rendirse. Cada vez, sus advertencias eran las mismas. Cada vez, el observador aparecía con su geometría imposible y la cabeza ladeada, estudiando mis reacciones como si yo fuera un espécimen en un frasco. Pero empecé a fijarme en detalles que antes había pasado por alto. Los focos de trabajo esparcidos por la cámara no solo estaban dañados, estaban colocados de forma deliberada. Las cajas de herramientas reposaban abiertas, con su contenido distribuido en patrones cuidadosos. Y allí, medio ocultas tras bloques de hielo desprendidos de las paredes, estaban las formas inconfundibles de cargas explosivas. El equipo de investigación había intentado destruir la esfera. Comencé a estudiar el montaje en cada bucle, memorizando la disposición del equipo, el tipo de cargas, el sistema de detonación que habían estado ensamblando. El equipo de Torres había sido meticuloso, profesional, explosivos de minería suficientes para derribar una manzana entera. Habían tendido cables desde varios puntos alrededor de la base de la esfera, creando un patrón de demolición diseñado para hacer colapsar toda esa sección de hielo. El observador apareció con menos frecuencia entonces. Tal vez mi creciente atención a los explosivos lo aburría. Tal vez entender reducía el valor de entretenimiento que le proporcionaba. Durante mi 13º bucle, no se presentó en absoluto. Delgado también notó el cambio. «Estás aprendiendo», dijo, observándome mientras examinaba el sistema de detonación. Eso le asusta más que los gritos. Pasé las 2 siguientes iteraciones mapeando la colocación de los explosivos, siguiendo el recorrido de los cables, identificando qué cargas habían quedado dañadas y cuáles seguían siendo funcionales. El equipo había estado cerca, quizá a minutos de detonar todo, cuando la trampa temporal los atrapó. En mi 15º bucle, empecé a reunir las cargas dispersas. El trabajo era lento, metódico. Cada pieza del equipo tenía que ser manipulada con cuidado, revisada en busca de daños, probada contra el sistema. Había aprendido lo suficiente sobre demoliciones durante mi entrenamiento militar como para reconocer un trabajo bien hecho cuando lo veía. El equipo de Torres sabía lo que hacía. Delgado me observaba trabajar con algo parecido a la esperanza titilando en sus ojos apagados. «¿Crees que funcionará?», preguntó. «Les funcionó a ellos», respondí, conectando un cable seccionado, hasta que dejó de hacerlo. Tal vez el problema había sido el tiempo. Tal vez les faltaron cargas. Tal vez yo terminaba la conexión y me movía a la siguiente posición. O tal vez, todo eso solo reiniciaba también la explosión. Ese pensamiento se me había ocurrido en mi 12º bucle. Si la esfera podía reiniciar el tiempo, ¿podía reiniciar también su propia destrucción? ¿Detonaría la carga solo para encontrarme otra vez en el punto 3 y 17, con los explosivos esparcidos y rotos por el suelo? Solo había una forma de averiguarlo. Trabajé durante 7 bucles más, aprendiendo el sistema a base de ensayo y error. Cada reinicio me enseñaba algo nuevo, qué conexiones eran más vulnerables, dónde necesitaban más protección los cables, cómo puentear los componentes dañados. El observador hizo apariciones breves, con la cabeza ladeada en un gesto que sugería curiosidad más que preocupación. Para mi 22º bucle, ya tenía el sistema completo reconstruido y listo. Para el 23º, estaba sosteniendo el detonador. Las cargas estaban activas. Las conexiones habían salido bien en las pruebas. La esfera palpitaba con su hambre oscura, ajena o indiferente al hecho de que yo estaba listo para hacer caer varias toneladas de hielo sobre ella.
Coloqué el pulgar sobre el gatillo. Interesante. El observador se materializó directamente frente a mí. Su geometría imposible proyectaba sombras que se movían en contra de la luz. Por primera vez desde nuestro primer encuentro, parecía genuinamente concentrado en mis acciones, no en mis reacciones. ¿Crees que la destrucción te liberará?, dijo, con palabras que llevaban ese timbre de estática quebrando vidrio. Una suposición digna de ser puesta a prueba. Mi pulgar apretó el gatillo del detonador mientras la entidad seguía hablando sobre suposiciones y experimentos. La geometría imposible de su cuerpo se retorcía delante de mí, proyectando sombras que se movían de forma incorrecta, antinatural, pero yo mantuve el foco en lo único que sabía que era real. ¿Crees que no entiendo lo que está pasando aquí?, dije, con la voz firme pese a todo lo que había soportado. Puede que tengas razón sobre fuerzas cósmicas y toda esa mierda de realidad doblándose. Pero de explosivos sí entiendo. La forma del observador cambió, su atención afilándose, más pendiente de mis palabras que de mi miedo. Por primera vez, a través de todos esos bucles, percibí algo parecido a la incertidumbre en él. La entidad había pasado tanto tiempo analizando las respuestas emocionales humanas que no había considerado el conocimiento técnico humano. Tu comprensión se limita a... Presioné el detonador. El dispositivo emitió un clic mecánico sencillo, seguido de medio segundo de silencio absoluto. Luego, la cámara estalló. La esfera se agrietó con un sonido que no pasó por mis oídos, sino que se incrustó directamente en mis huesos. No era solo ruido. Era el sonido de la realidad desgarrándose por costuras que yo no podía ver. La superficie negra perfecta se abrió en líneas irregulares de luz blanca cegadora que dolía mirar, como si la oscuridad hubiera estado conteniendo algo que no pertenecía a esta dimensión. La forma del observador titubeó, su geometría imposible volviéndose aún más inestable mientras la influencia de la esfera colapsaba. La entidad emitió un sonido como vidrio rompiéndose mezclado con interferencia electrónica. Un ruido que transmitía sorpresa, y algo que podría haber sido dolor. La destrucción de la esfera liberó energía en un fogonazo que volvió blanca toda la cámara. Levanté las manos para protegerme los ojos, pero la luz lo atravesó todo, mis párpados cerrados, mi equipo táctico, probablemente mi propio cráneo. La intensidad superaba todo lo que había experimentado antes, era como mirar directamente a un arco de soldadura multiplicado por 100. La onda de energía me golpeó con fuerza física, levantándome del suelo y lanzándome hacia atrás contra la pared de la cámara. El hielo estalló alrededor del punto de impacto cuando mi cuerpo chocó contra la superficie curva. Un dolor punzante recorrió mis costillas y mi hombro. Dolor real, distinto de las sensaciones fantasma de bucles anteriores. Este dolor me dijo que las distorsiones temporales estaban empezando a deshacerse. Delgado gritó algo desde el otro lado de la cámara, pero su voz quedó ahogada por el rugido del espacio derrumbándose. El geólogo estaba pegado a la pared opuesta, con su rostro envejecido iluminado por la luz agonizante de los restos de la esfera. Por primera vez desde que lo había encontrado, parecía realmente esperanzado. La esfera siguió fracturándose y cada nueva grieta liberó más de esa luz imposible. Las paredes de la cámara empezaron a temblar mientras fuerzas fundamentales, contenidas quién sabe durante cuánto tiempo, se liberaban por fin. Bloques de hielo comenzaron a caer del techo. Algunos del tamaño de mi puño. Otros, lo bastante grandes como para aplastar a un hombre. Me separé de la pared con esfuerzo, las piernas temblorosas, pero todavía funcionales. La forma del observador se fragmentaba junto con su dispositivo, volviéndose menos sólida con cada segundo que pasaba. Aquella entidad que había parecido tan poderosa, tan dueña de todo lo que ocurría a nuestro alrededor, se estaba disolviendo como humo arrastrado por el viento. Imposible, dijo el observador, con una voz que ahora crepitaba llena de estática. El protocolo de contención debería haberlo impedido. Otro crujido brutal recorrió la esfera, partiéndola en dos. Las mitades se separaron, revelando un espacio vacío donde antes había habido oscuridad perfecta. Pero ese vacío no era pacífico. Estaba hambriento, tirando del aire y de la luz a su alrededor como una herida abierta en el mundo.
El hielo sobre mi cabeza gimió de forma ominosa. Al levantar la vista, vi líneas de fractura extendiéndose por el techo de la cámara. Grietas oscuras que anunciaban que toneladas de agua congelada estaban a punto de desplomarse sobre nosotros. La distorsión temporal que había mantenido este lugar cohesionado se estaba derrumbando junto con el artefacto. «Hora de largarse», murmuré. Aunque probablemente Delgado no podía oírme por encima del estruendo, avancé tambaleándome hacia la entrada del túnel mientras la cámara iniciaba su colapso final. El observador intentó hablar una última vez, su forma ya casi invisible, pero sus palabras se perdieron en el sonido de la realidad imponiéndose de nuevo. Fuera lo que fuera que hubiese estado intentando lograr aquí, había terminado. El túnel tembló cuando entré, pequeñas partículas de hielo lloviendo desde el techo. Detrás de mí, la cámara comenzaba a hundirse sobre sí misma. Las paredes curvas que habían brillado con una luz antinatural ahora se resquebrajaban y caían hacia adentro. No miré atrás para ver qué le sucedía a Delgado. En todos los bucles, había sido más recuerdo que hombre. Quizá, con la destrucción, al fin encontraría algo parecido a la paz. Corrí por el túnel que se desintegraba mientras toneladas de hielo se desplomaban a mi espalda. Cada paso era una carrera contra el derrumbe, mis botas resbalando sobre el suelo liso mientras el pasadizo se sacudía hasta casi deshacerse. La luminiscencia azul que había iluminado las paredes se desvanecía, dejando solo el haz de la linterna de mi casco para guiarme a través de la destrucción. El túnel era más largo hacia arriba que cuando lo había descendido. O quizá era solo el cansancio hablando. Me dolían las costillas por el golpe contra la pared de la cámara, y los pulmones me ardían al respirar el aire helado. Pero seguí corriendo, porque detenerme significaba quedar sepultado bajo una avalancha de escombros congelados. Bloques de hielo del tamaño de coches tronaban a mi alrededor, algunos pasando a escasos centímetros. Las paredes lisas del túnel se agrietaban y abombaban, creando nuevos obstáculos que me obligaban a esquivar y zigzaguear. La luz de mi casco me mostraba el camino, pero también me dejaba ver lo cerca que estaba el colapso de alcanzarme. Alcancé el segundo nivel de la instalación justo cuando el túnel a mi espalda terminó de ceder por completo. El sonido fue como el descarrilamiento de un tren de carga dentro de una caja de resonancia, un rugido que sacudió todo el edificio y me hizo vibrar los dientes. Las luces de emergencia parpadearon a lo largo del corredor mientras la estructura absorbía el impacto del derrumbe en la excavación. Pero aún no estaba a salvo. El suelo bajo mis pies vibraba con una intensidad creciente, y nuevas grietas se abrían en las paredes a mi alrededor. La destrucción de la esfera había desestabilizado algo más que la cámara inmediata. Todo el sitio de excavación se estaba desmoronando. Subí las escaleras hacia el nivel principal de 3 en 3 peldaños. Mi equipo táctico me pesaba como plomo, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Los símbolos geométricos tallados en las paredes estaban cambiando, sus líneas precisas se volvían dentadas y rotas, mientras la fuerza que los había inspirado se desvanecía. Los patrones que antes dolía mirar directamente ahora parecían simples arañazos, marcas sin sentido dejadas por mentes que habían sido influenciadas por algo ajeno a este mundo. El nivel principal era un caos. El aire recalentado, que antes resultaba opresivo, ahora se sentía asfixiante mientras el sistema del edificio luchaba contra la actividad sísmica bajo nuestros pies. Luces rojas de emergencia destellaban sin descanso, bañándolo todo en un resplandor infernal que hacía difícil orientarse. Llegué a la entrada principal y pasé por el ciclo de la esclusa de aire mientras el edificio seguía temblando a mi alrededor. La puerta exterior se abrió hacia la plataforma de aterrizaje donde había llegado por primera vez, pero la vista más allá ya no era la misma. Donde antes se extendían pasarelas conectadas y estructuras de soporte sobre el campo de hielo, ahora solo había un espacio vacío y una depresión creciente en el terreno. Todo el sitio de excavación estaba implosionando, creando un enorme sumidero que se tragaba los niveles inferiores de la estación de investigación. Observé desde la plataforma de aterrizaje cómo secciones enteras de la instalación desaparecían en la tierra. Los contenedores de acero y los soportes reforzados no eran rival para las fuerzas geológicas desatadas por la destrucción de la esfera. Me alejé tambaleándome de la estructura en colapso, el cuerpo magullado, pero vivo. Cada paso me llevaba más lejos de la pesadilla sobrenatural en la que había estado atrapado durante lo que se sentía como una eternidad.
El bucle temporal se había roto, el artefacto alienígena estaba destruido y el observador se había desvanecido junto con su geometría imposible. A mis espaldas, la estación de investigación continuaba su descenso hacia el sumidero. La torre de comunicaciones, con su baliza roja intermitente, se inclinó en un ángulo imposible antes de desaparecer por completo. La plataforma de aterrizaje en la que me encontraba era la única parte de la instalación que seguía sobre terreno firme, y aún así empezaba a agrietarse por los bordes. Observé cómo la instalación se hundía en el cráter creciente, sabiendo que había evitado el experimento cósmico que el observador había estado llevando a cabo con sujetos humanos. Torres y su equipo, por fin, estaban libres de su ciclo interminable de muerte y resurrección, aunque esa libertad llegara en forma de muerte definitiva y no de escape. El peso aplastante de todo lo vivido empezó a aliviarse mientras las fuerzas sobrenaturales se disipaban con la destrucción de la esfera. El aire se sentía distinto, normal, de una manera en la que no lo había sido desde que puse un pie en la instalación. El calor opresivo había desaparecido, sustituido por el frío ártico natural que mordía mi piel expuesta. Hasta el viento sonaba distinto, sin susurros ni armonías imposibles. Pero seguía exhausto, física y mentalmente, tras haber pasado por múltiples muertes e iteraciones temporales. El cuerpo me dolía por las heridas reales sufridas durante el colapso final, y mi mente luchaba por procesar recuerdos de acontecimientos que habían sido reiniciados y borrados. Los experimentos del observador habían dejado su marca, aunque la entidad ya no existiera. Me quedé de pie sobre la sección estable de la plataforma de aterrizaje y activé la radio, esperando que la interferencia que había arruinado las comunicaciones hubiese desaparecido junto con todo lo demás. Estática llenó mi auricular durante varios segundos, hasta que por fin una voz conocida rompió el ruido. Comando a Daniel. Informe su estado. El sonido de la voz de la directora Colina fue lo más hermoso que había escuchado en más tiempo del que podía medir. El olor antiséptico me golpeó primero, punzante y químico, lo bastante fuerte como para hacerme arder la nariz. Abrí los ojos lentamente, luchando contra unas luces fluorescentes que parecían demasiado brillantes después de todo lo que había soportado. Un techo blanco de paneles cuadrados me devolvió la mirada, dispuesto en una cuadrícula perfecta que no se parecía en nada a los patrones geométricos tallados en las paredes de la estación. Intenté incorporarme, y lo lamenté al instante cuando un dolor agudo me atravesó las costillas y el hombro, recordándome que el colapso final había sido lo bastante real como para dejar marcas. Tranquilo, Daniel. Has estado inconsciente 3 días. La voz de la directora Colina llegó desde mi derecha. Giré la cabeza y la vi sentada en una de esas incómodas sillas de hospital que parecen diseñadas para desalentar las visitas largas. Tenía una carpeta manila abierta sobre las piernas y sostenía un bolígrafo como si hubiera estado tomando notas. Su traje oscuro se veía tan impecable como siempre, lo que significaba que probablemente no llevaba allí demasiado tiempo. Su presencia debería haber sido reconfortante, pero había algo en su expresión que me dijo que esta no iba a ser la típica sesión de informe que yo esperaba. ¿Dónde estoy? Mi voz salió como un graznido, y me di cuenta de que la garganta me ardía, como si hubiera estado gritando durante horas. Centro Médico Providence, Alaska, en Anchorage, respondió. El equipo de búsqueda y rescate te encontró inconsciente sobre lo que quedaba de la plataforma de aterrizaje. Sufrías hipotermia severa y deshidratación. Pasó unas cuantas páginas de la carpeta, leyendo. Los médicos dijeron, tienes suerte de estar vivo. 1 hora más ahí fuera y estaríamos planeando un funeral en vez de un informe. Intenté recomponer el rompecabezas de cómo había pasado de un centro de investigación derrumbándose a una cama de hospital. Mi último recuerdo claro era estar de pie sobre la plataforma, viendo cómo la instalación desaparecía dentro de aquel enorme socavón mientras el suelo temblaba bajo mis pies. Todo lo que vino después se sentía borroso, como intentar recordar un sueño que ya se está desvaneciendo. ¿Y el equipo de investigación? Pregunté. ¿Encontraron algún rastro de ellos? La expresión de Colina no cambió, pero vi en sus ojos algo que se parecía demasiado a una paciencia ensayada. Daniel, no había ningún equipo de investigación, dijo al fin. La estación era automática. Llevaba 6 meses funcionando con encuestas geológicas y monitoreo remoto.
Sus palabras me golpearon como agua helada. Me quedé mirándola, intentando procesar lo que acababa de decirme. Eso es imposible. Encontré las notas de investigación de Torres. Vi los cuerpos en la cámara. El observador me habló de sus experimentos. ¿El observador? Colina hizo una anotación en la carpeta, sin levantar la vista. Háblame de eso. Empecé a explicarle lo de la entidad en la cámara de hielo, los bucles temporales, la esfera negra, y cómo había visto morir al equipo de investigación una y otra vez. Pero a medida que las palabras salían de mi boca, podía ver cómo la expresión de Colina se volvía cada vez más escéptica con cada detalle. No estaba registrando un informe de encuentros sobrenaturales. Estaba documentando síntomas. Daniel, te encontraron con una privación severa de oxígeno, dijo, con voz neutra. El equipo médico aseguró que tus niveles de saturación eran críticamente bajos cuando búsqueda y rescate te sacaron de allí. ¿Sabes lo que eso puede hacerle al cerebro humano? Puede causar alucinaciones, respondí en voz baja, sabiendo perfectamente hacia dónde se dirigía todo esto. Alucinaciones vívidas, asintió. Del tipo que se sienten completamente reales mientras las estás viviendo. Cerró la carpeta con un gesto medido y se inclinó ligeramente hacia adelante. El colapso estructural fue muy real. Fuera lo que estabas haciendo ahí abajo, provocaste algún tipo de derrumbe que destruyó media instalación. Pero el resto, Daniel, no hay pruebas de ningún equipo de investigación, ni informes de personas desaparecidas, ni una doctora Diana Torres en nuestros archivos de personal. Quise discutir, insistir en que sabía lo que había vivido. La voz del observador seguía nítida en mi mente, ese sonido de cristal rompiéndose mezclado con estática cuando se reía de mis intentos de dispararle. Todavía podía sentir el peso del detonador en mi mano y la satisfacción de ver cómo aquella esfera imposible se resquebrajaba. Pero al mirar el rostro de Colina entendí que discutir no serviría de nada. ¿Qué va a decir el informe oficial? Pregunté. Fallo de equipo y colapso estructural, respondió sin dudar. Estabas inspeccionando los sistemas de monitoreo automatizado cuando el hielo inestable cedió bajo la instalación. No habrá ninguna mención a científicos desaparecidos, ni a entidades sobrenaturales. Abrió de nuevo la carpeta y sacó un documento mecanografiado. La zona se ha declarado geológicamente inestable y permanentemente fuera de límites. Nadie más bajará a investigar. Asentí, entendiendo el subtexto. La versión oficial era limpia y sencilla, el tipo de explicación que no genera preguntas incómodas ni exige más misiones de reconocimiento. Fuera lo que fuese lo que hubiera ocurrido realmente en aquella estación, el gobierno estaba mucho más cómodo archivándolo como fallo de equipo que intentando explicarle el horror cósmico a los comités de supervisión del Congreso. Necesito que valides esta versión de los hechos. Daniel, ¿puedes hacerlo? Sí, puedo hacerlo, respondí. Pero incluso mientras aceptaba la tapadera, supe que jamás olvidaría lo que había ocurrido realmente allí abajo. La geometría imposible del observador estaba grabada a fuego en mi memoria, junto con el sonido de la realidad desgarrándose cuando la esfera se abrió. Recordaba el peso de morir una y otra vez, la sensación del tiempo rebobinándose sobre sí mismo, y la certeza absoluta de haber estado frente a algo que existía fuera de las reglas normales de la física. Colina ya tenía el papeleo listo para mi firma, lo que me dijo que esta conversación había sido planeada antes de que yo despertara. La cama de hospital, la explicación de la privación de oxígeno, la conveniente falta de pruebas de todo lo que había vivido, todo encajaba demasiado bien, demasiado ordenado. Alguien se había esforzado mucho para que mi relato sonara como el del típico operativo con daño cerebral que ya no puede distinguir entre la realidad y la alucinación. Firmé los documentos sin leerlos, sabiendo que las palabras en esas hojas no coincidirían con lo que yo había vivido. Colina recogió el papeleo y lo guardó de nuevo en la carpeta con la eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes. Y eso me hizo preguntarme cuántos otros operativos habrían regresado de misiones imposibles con historias que no encajaban en categorías burocráticas limpias. Los médicos quieren tenerte en observación 1 o 2 días más, añadió, pero después tendrás 2 semanas de baja obligatoria. Pagadas, por supuesto. Se puso en pie y alisó la chaqueta de su traje.
Aprovecha ese tiempo para descansar, Daniel. No le des vueltas a lo que crees que pasó ahí fuera. Cuando se fue, me quedé tendido en la cama de hospital, mirando las baldosas perfectas del techo e intentando convencerme de que quizá tenía razón. Tal vez la privación de oxígeno realmente podía explicarlo todo. El cerebro humano es capaz de crear recuerdos falsos increíblemente detallados cuando no recibe suficiente aire. La literatura médica está llena de casos en los que las personas experimentan alucinaciones elaboradas que se sienten completamente reales. Pero entonces, algo se movía en mi visión periférica, solo durante una fracción de segundo. Una sombra demasiado alta y demasiado delgada, doblándose en ángulos que no tenían sentido. Cada vez que giraba la cabeza para mirarla de frente, no había nada. Solo las esquinas normales de una habitación de hospital y sombras normales proyectadas por objetos normales bajo luces fluorescentes perfectamente normales. El personal de enfermería probablemente pensaba que estaba nervioso por el trauma. Habían visto muchos pacientes que se sobresaltaban ante movimientos bruscos o sonidos inesperados después de sobrevivir a un accidente. Lo que ellos no entendían era que a mí no me asustaba lo que podía ver con claridad. Me inquietaban las cosas que existían justo fuera del borde de mi visión, las formas que desaparecían en el mismo instante en que intentaba enfocarlas. Durante esas horas interminables en las que no podía dormir, me quedaba tumbado pensando en lo que el observador había dicho sobre observar y medir las respuestas humanas ante lo desconocido. Si de verdad había sido algún tipo de entidad cósmica realizando experimentos en sujetos humanos, destruir su equipo no tenía por qué significar destruir a la entidad. Las cosas que existen fuera de la realidad normal probablemente no se rigen por las mismas reglas que controlan la destrucción física. La parte racional de mi mente insistía en que Colina tenía razón, en que todo lo que recordaba era producto de un cerebro hambriento de oxígeno, inventando fantasías elaboradas para rellenar los huecos. Pero la parte racional de mi mente nunca se había encontrado cara a cara con algo capaz de doblar el espacio y el tiempo a su alrededor como un niño jugando con plastilina. Ahora entendía por qué Colina se había apresurado tanto a ofrecer una explicación oficial que evitara cualquier mención a encuentros sobrenaturales. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para figurar en un archivo. Demasiado alejadas de la experiencia humana normal como para quedar registradas en documentos gubernamentales. Si se corría la voz de que operativos federales estaban informando de contactos con entidades cósmicas, surgirían preguntas que nadie en Washington quería responder. La versión oficial protegía a todos. Me daba a mí una explicación plausible para mis heridas y mi confusión. Le daba a Colina un informe ordenado que presentara a sus superiores. Y garantizaba que nadie más sería enviado a investigar los restos de la estación de investigación. La zona era ahora territorio prohibido, enterrada bajo toneladas de hielo colapsado donde no podría amenazar a nadie más. Pero, por la noche, cuando el hospital se quedaba en silencio y las sombras parecían moverse con una independencia ligeramente exagerada respecto a sus fuentes de luz, yo sabía que el observador seguía ahí fuera, en algún lugar. Observando desde los bordes de la percepción humana. Estudiando cómo reaccionan los mortales cuando se enfrentan a fuerzas que existen fuera de su comprensión de la realidad. Esperando la próxima oportunidad para llevar a cabo sus experimentos con sujetos que no tenían idea de que estaban siendo observados. Cargaba con ese conocimiento como con una cicatriz, un recordatorio permanente de que la humanidad existe a merced de fuerzas que nos ven como poco más que especímenes interesantes en un experimento cósmico sin fin. Seguimos con nuestras vidas diarias convencidos de que entendemos el mundo que nos rodea, sin darnos cuenta de que nos vigilan entidades capaces de reescribir las leyes de la física con la misma facilidad con la que yo puedo reescribir un informe de misión. El observador podía haber perdido su equipo y a sus sujetos de prueba, pero no había perdido su curiosidad por la naturaleza humana. En algún lugar, más allá de los límites del espacio y del tiempo normales, seguía mirando. Seguía esperando. Seguía midiendo nuestras respuestas ante lo incomprensible. Y la próxima vez que decidiera llevar a cabo un experimento, puede que no hubiera nadie con entrenamiento en demoliciones cerca para volar sus dispositivos. Pero por ahora, yo estaba vivo, consciente y respirando el aire normal de un hospital que no susurraba secretos imposibles. Había conseguido detener un experimento cósmico, aunque nadie creyera jamás la verdadera historia de cómo lo había logrado.
Tenía que conformarme con eso.